Buenos días. ¿Les parece que comencemos orando antes que nada? Señor, como te cantábamos recién, vos sos nuestro amigo y eso no tiene comparación con ninguna otra cosa en este universo. Gracias por estar al lado nuestro. Gracias por ser nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestro lugar alto. Sos vos, Señor. En esta mañana te pedimos que al reflexionar sobre este tema, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, empezando por el mío. Ayúdanos a que realmente pueda ser tu Espíritu Santo, Jesús, el que tenga primer lugar en cada momento de este culto, Señor. Te pedimos que nos ministres a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bien, así me gusta. Como saben, este mes de mayo hemos tenido una serie que habla sobre apologética. ¿Se acuerdan qué es apologética? Defensa de la fe. Es la traducción más literal de la palabra apologética del griego. Y se acuerdan que usamos el versículo lema: honren a Cristo como el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa o argumentos o razones, depende de la versión que lean, de la esperanza que hay en ustedes ante todo aquel que se los exija, pero con mansedumbre y respeto. Hablamos un poquitito de que es un mandato apologético porque hay distintos modos. Está el modo indicativo, distintos modos, y esto está en modo imperativo, que es estén siempre preparados. No es si quieren, pueden llegar en algún momento les puede pintar estudiar, les puede pintar estar preparados, sino estar siempre preparados y para con todos. Y para estar preparados, ¿qué hace falta? Prepararse. Entonces es importante también entender que es para hacerlo con mansedumbre y respeto, como también lo dice ese mismo versículo. Y dar las razones de la fe que tenemos en nosotros. No sé si sabía que tenemos en la fe cristiana una fe basada en hechos, una fe basada en pruebas, una fe basada en evidencias. No quiere decir que las evidencias vayan a convencernos o vayan a convencer a una persona a acercarse o no acercarse a Cristo, pero sí quiere decir que nosotros podemos estar más seguros que nunca sobre la roca, es decir, las enseñanzas de Jesús. Porque ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo los últimos domingos? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, no se hagan drama, lo repasamos rápido. Primero, el primer domingo hablamos si la ciencia nos apunta hacia la existencia de Dios o no. Y se acuerdan que vimos principalmente dos argumentos. El argumento cosmológico, es decir, del inicio de todo, que apunta a un Dios grande, inmaterial, poderoso, afuera de la realidad, un Dios trascendente, que la misma ciencia nos apunta hacia la existencia de ese Dios. Y también hablamos sobre el argumento del ajuste fino, que es un verdadero milagro que yo esté parado acá hoy y que vos estés aquí. Hay tantas variables naturales científicas que tienen que estar ajustados al mínimo milimétrico, que es imposible creer que todo esto es casualidad. Hace falta tener más fe en la casualidad que en Dios. Y nosotros sabemos por la Biblia que por Cristo, por medio de Él y para Él fue hecho todo lo que conocemos, ¿no? Y que gracias a Él se mantiene todo en orden. O sea, la respuesta a estos dos argumentos es ni más ni menos que Jesucristo. Pero después nos metimos, si la ciencia nos apunta hacia la existencia de Dios, Dios habrá dicho algo acerca de sí mismo. Y ¿se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron en este estudio? Bien, hablamos de la Biblia. ¿Por qué sabemos? No, porque creemos. ¿Por qué sabemos que la Biblia es palabra de Dios y está inspirada por Dios? Y empezamos a dar evidencias externas que nos hacen pensar que no es un libro más. Cumplimientos proféticos, la supervivencia, las vidas transformadas por este libro. Y después nos metimos adentro de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Y nos damos cuenta que es una estructura sumamente sólida. ¿Y se acuerdan el desafío que tomamos esa vez? A leer la Biblia en un año. ¿Empezaron? Levante la mano quien empezó. Tengo una foto, ¿se acuerdan que al final saqué una foto? Vamos, bien. Aunque sea 5 empezaron.
Y después de eso, el domingo pasado, no sé si se acuerdan, que hicimos junto con los chicos, el grupo de jóvenes habíamos estudiado este tema, que Jesús como personaje histórico y las pruebas que tenemos de que Jesús existió, de su vida, obra, muerte y resurrección, la tumba vacía es innegable y es necesario tomar una determinación ante eso. La tumba está vacía. ¿Nos la jugamos por Jesús? No sé si se dieron cuenta que el proceso fue este. Lo que se llama revelación natural, es decir, lo que vemos en la naturaleza que nos apunta hacia Dios, como desarrolla Pablo en Romanos. Después nos fuimos hacia la revelación especial, que es la palabra de Dios, y después terminamos en la revelación máxima, que en Hebreos 1 dice que Dios en otros tiempos se reveló a nuestros padres a través de los profetas, pero en los postreros tiempos se ha revelado por medio de su Hijo. Entonces fuimos avanzando y decimos, bueno, ¿qué más hay para agregar? ¿Qué más hay para agregar? Así que la de hoy es de relleno. No, es un chiste. Hoy vamos a tratar quizás uno de los temas más difíciles de abordar. Pero al ser uno de los temas más difíciles, también es uno de los temas que más se nos pregunta. El tema del dolor. Si Dios existe, ¿por qué existe el dolor? ¿Alguna vez se lo preguntaron? No si le preguntaron si Dios existe, ¿por qué existe el dolor? Así no, pero ¿alguna vez se lo preguntaron de alguna forma distinta? Por ejemplo, si Dios existe, ¿por qué se murió mi hijo? ¿Sí? ¿Le preguntaron? Bueno, díganme, no me dejen solo. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Vos me acabás de comentar una recién. Dale, decime. ¿Por qué tantos niños mueren? ¿Alguna otra? ¿Alguna más personal? Algo de ¿dónde estaba Dios cuando quedar sin trabajo? Perfecto. Si Dios existe, ¿por qué se murió mi tío? Si yo le pedí y no me respondió. ¿Alguna otra, alguna más? Que se animen. ¿No? Bueno, es una de las preguntas que más se nos hace. Quizás la pregunta sobre la Biblia, si es verdaderamente palabra de Dios, no se nos pregunta tanto, no es una charla tan común que tengamos, igual que la ciencia. Pero sí se nos pregunta mucho sobre el tema del dolor. Y creo que es importante estar preparados para dar una respuesta. Es importante estar preparados para dar una respuesta en este sentido. Hay dos tipos de respuestas que se pueden dar. No sé si sabían que en realidad el dolor es un gran catalizador, es algo que acelera los procesos. Es lo que hace que una persona se acerque de todo corazón más rápido al Señor o también que se aleje. Entonces es sumamente importante estar conscientes, primero, para estar firmes nosotros y saber que el dolor no es inconsistente con la existencia de Dios, pero también mucho más allá es la gran herramienta que podemos usar evangelística para con otros. Porque si sabemos dar una respuesta al dolor como la que dio Dios para nuestro dolor, por ahí podamos realmente acompañar a personas y estar cercano a ese dolor. Y como mencioné en su momento, pero quiero dejar sumamente claro que lo que buscamos con esta serie no es generar discusiones con otros, tratar de ganar discusiones. Simplemente la apologética, el primer y principal objetivo es estar firme cuando se vienen una cantidad de olas, una cantidad de pensamientos y saber que nosotros estamos en una fe, no solo que es segura, sino que es verdad. La Biblia y la fe cristiana es verdad. Así que no está mal hacerse preguntas. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es verdad. No hay que tener miedo de hacerse preguntas. Lo que no podemos hacer es hacernos preguntas y dejarlas abiertas, porque esos son lugares donde el enemigo tiene permitido entrar. Entonces, vamos a tratar de responder a esta pregunta desde dos aspectos. Primero, la parte lógica. ¿Es lógico creer que existe Dios y al mismo tiempo existe el mal? Y después la respuesta de Dios al dolor. Y quizás en este punto la respuesta lógica quizás es un poquitito la que pueda parecer más fría, así que les voy a pedir unos minutitos de paciencia porque parece que dicha desde por ahí un lugar frío, pero quiero que nos quedemos tranquilos que la respuesta lógica al dolor ya está solucionada. Los ateos ya no sostienen este argumento en contra de la existencia de Dios. Quizás es más en el día a día que nos encontramos con esto. Pero me gustaría
para hablar de esto. ¿Saben quién fue C.S. Lewis? C.S. Lewis, el que hizo las Crónicas de Narnia. ¿Alguno leyó alguna vez algún libro de él? La verdad es uno de mis autores favoritos. Es el apologeta del siglo XX. Ustedes sabían que cuando se levantaban preguntas en la sociedad, siempre surgieron hombres de fe dando respuestas, dando apologética. Y el siglo XX, no sé si sabían que fue el siglo de más dolor de toda la historia. En el siglo XX murió más gente en guerras en ese siglo que en los 19 siglos anteriores en guerras. Un siglo plagado de sangre, de dolor, de hambre. Y C.S. Lewis empezó a esbozar estas respuestas. No sé si sabían que C.S. Lewis era un ateo convencido de su ateísmo. ¿Sabían eso? Me gusta presentar el problema del dolor en base a cómo lo vivió él, quizás para hacerlo de una forma un poquito más dinámica. Él como ateo era muy amigo de una persona que se llamaba Tolkien. Tolkien fue quien escribió El Señor de los Anillos y El Hobbit y otras obras más. Tolkien fue el que guió a C.S. Lewis a la fe cristiana. Eran amigos y Tolkien fue el que lo llevó a C.S. Lewis a la fe cristiana. Entonces, cuando él era ateo, vamos a ver cuál era la principal objeción que tenía en contra de Dios. En su libro Mero Cristianismo, que es un libro que recomiendo, una vez que terminen de leer la Biblia, empiecen con Mero Cristianismo, C.S. Lewis dice: mi argumento en contra de Dios era que el universo parecía tan injusto y cruel. Pero ¿cómo había yo adquirido esa idea de lo que era justo y lo que era injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba yo comparando este universo cuando lo llamaba injusto? En consecuencia, el ateísmo resulta ser demasiado simple. Si todo el universo carece de significado, jamás nos habríamos dado cuenta de que carece de significado. Calculo que todos entendieron a la perfección lo que acabo de decir, así que vamos a pasar un video para volver a explicarlo. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad.
Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Bueno, se entendió un poquitito más que lo que decía Clive Staples Lewis. Un poquitito más. Básicamente el argumento moral habla de que si existe Dios, si existe el mal, es una prueba más de la existencia de Dios. No se puede usar el mal como un argumento para la inexistencia de Dios, sino todo lo contrario. Porque si existe el mal, existe el bien. El mal es, como saben, ausencia del bien. Y para eso tiene que haber una ley moral para establecerlo. Y para que haya una ley moral tiene que haber un dador de la ley moral. La única objeción que se ha levantado contra este argumento básicamente es que por ahí la mayoría puede determinar lo que es bueno. Les voy a pedir que levanten la mano si piensan que el genocidio es algo malo. Hay un par que están a favor, veo. Es de consenso que lo que pasó en la Segunda Guerra estuvo mal. Si la mayoría tuviese la razón, no sé si sabían que hubo un partido socialista, nada que ver con el socialismo de la política de acá, claro, para que no me tiren tomates, pero hubo un partido socialista que llegó al poder por mayoría. Ese partido elaboró leyes que para Alemania eran totalmente legales. Obviamente, si se elaboraron leyes, eran legales. Y dentro de ese marco es que una de las leyes decía que era permitido matar a judíos. Entonces, la mayoría tenía razón. Ese fue el gran problema de los juicios de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron juicios donde sentaban a cada uno de los generales y les decían, está mal lo que hiciste. ¿En base a qué ley alemana me está juzgando? La mayoría tiene razón. Tiene que haber siempre un estándar superior de moralidad, algo que esté fuera de nuestra realidad que determine, porque si no, directamente nosotros no podríamos decir que algo está mal o que algo está bien. ¿Se entiende? Pero después C.S. Lewis, de ateo, se convirtió a cristiano, y C.S. Lewis elaboró un libro, hizo un libro que para mí les recomiendo que lo lean después de leer entera la Biblia, que se llama El problema del dolor. Él elaboró el argumento, que es un argumento muy viejo, que decía que si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué no impide el dolor? O por ahí Dios no es poderoso para impedir el dolor, o por ahí Dios no es bueno y no quiere impedirlo. Y él desarrolla en este libro la respuesta, la vamos a pasar un poco rápida, porque no es el objetivo principal que tenemos hoy, pero
Primero, C.S. Lewis lo que decía es que es muy importante, es críticamente importante evaluar las suposiciones que tiene cada pregunta. Primero, ¿por qué dejamos de la ecuación afuera la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe? O la eternidad de Dios. Pero bueno, argumentemos un poquitito. Él desarrolla el argumento de que no es inconcebible un Dios poderoso con la existencia del dolor. Básicamente porque, como dice Tomás de Aquino, no depende de la omnipotencia de Dios lo que es contradictorio. Voy a tratar de graficarlo a través de un ejemplo. ¿Dios puede mentir? ¿Y eso lo hace menos todopoderoso? ¿Por qué no puede mentir Dios? Porque Dios es verdad. Entonces, en la verdad no puede haber mentira, pero eso no hace que sea menos poderoso. ¿Alguno de ustedes vio en estado de sobriedad un redondel cuadrado o un cuadrado redondo? Es una contradicción. Entonces, Dios nos creó con la posibilidad de elegir, con el libre albedrío, con la posibilidad de amar. Y para que exista la posibilidad de amar, también tiene que estar la posibilidad del mal. Que para que exista la posibilidad de amar realmente, hace falta el libre albedrío, por lo cual hace falta la posibilidad del mal. Y como sabemos, y bíblicamente es una verdad, los seres humanos le echamos a perder. ¿Por qué? Porque elegimos el camino del mal. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque hacer lo bueno. Entonces, ¿es incoherente un Dios todopoderoso con el libre albedrío? Imagínense también que vaya Dios corrigiendo, antes de que hagas la acción mala, que Dios la corrija. Vas a matar a Caín y va a matar a Abel, y en el momento Dios, no sé, manda algo que corrige la actitud y la soluciona. ¿Eso sería libre albedrío? ¿Eso sería posible elegir? No, porque estás invalidando la posibilidad de elegir hacia el mal. Entonces él plantea que no es nada incoherente a través de la doctrina cristiana entender a Dios todopoderoso y el mal. Pero si Dios es bueno, ¿no querría impedirlo? Esto depende mucho de cómo entendamos la palabra bueno. Si bueno entendemos como un padre bonachón que cumple con todos nuestros caprichos y trata de seguir adelante, quizás podría ser. Pero C.S. Lewis, otra de las frases que saqué del libro, dice: pedir que el amor de Dios se complazca con nosotros tal como somos sería pedir que Dios deje de ser Dios. Esta frase les pido que la escuchen atentamente, también del mismo libro. Dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Por qué decimos que el dolor es malo? ¿Sería bueno vivir anestesiado al dolor? Para eso, para hacer un ejemplo un poquito más concreto, hay una enfermedad que no sé si sabían que existía, que es SIPA por sus siglas en inglés, que es insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Básicamente esta gente no siente dolor físico. Déjenme leerles algunas de las historias que me parecen entretenidas. Esto está en Google, lo saqué de una nota de la BBC. Tenía unos 4 o 5 meses cuando me la diagnosticaron. Me había empezado a salir los primeros dientes y me había comido casi un cuarto de la lengua. El pediatra, que también es citado en la nota, dice: la madre lo había enviado a la habitación en la segunda planta por estar castigado, y de repente lo vio entrar por la puerta de la cocina como si nada. El niño, sin más ni más, había saltado por la ventana. Esta persona, ya más adulta, dice: pero lo que más miedo me da ahora son las heridas internas. Por ejemplo, que me dé apendicitis. Por eso estoy atento a cualquier signo como fiebre, náuseas o hinchazón que pueda estar indicando la presencia de un problema. La madre dice: daría todo lo que tengo para que mi hijo pueda sentir dolor. Si el dolor físico es un síntoma de que algo no está bien en nuestro cuerpo y es necesario para darnos cuenta a tiempo de que algo esté mal, ¿no puede pasar lo mismo con el dolor del alma? ¿Acaso el dolor no nos apunta que algo está mal y que algo necesita ser corregido? Y que ese mal no puede tener una corrección superficial como muchas veces pretendemos. Anestesia. Necesita una respuesta un poquito más profunda, una respuesta definitiva, ¿no? Entonces, C.S. Lewis pasó de ser ateo a ser un cristiano. Habló en todas las universidades, Oxford, Cambridge, en Estados Unidos, en capillas en toda Inglaterra. Él desarrolló y él era un apologeta del problema del dolor. No sé si saben que C.S. Lewis se casó de grande.
con una poetisa americana llamada Helen. Lo que pasó es que Helen se enfermó de una enfermedad sumamente grave y murió. Y C.S. Lewis tiene un libro que se llama Una pena en observación. Él ya había sido conferencista, él ya había hablado de todo, pero le tocó vivirlo. Creo que estas primeras respuestas, por más que puedan sonar un poco frías, no se comparan con el siguiente punto. La respuesta de Dios al dolor. Primero, y es muy importante saber que cualquier cosmovisión, cualquier modo de ver la realidad que quiera sonar lógico, tiene que dar una respuesta al dolor. ¿Qué respuestas se nos ofrecen desde otras cosmovisiones? Vamos a las religiones de Oriente, hindú. El hinduismo dice que si vos estás pasando dolor es por tu karma. Y tu karma es porque en una reencarnación anterior hiciste algo malo. Entonces por eso hay tan poca ayuda social, porque si yo ayudo a alguien que está pagando su karma, en su próxima reencarnación le va a pasar peor todavía. ¿Esa es una respuesta coherente al dolor? Lo dejo a su criterio. El Islam simplemente dice es la voluntad de Alá y no se hacen muchas preguntas en este sentido. Pero el dolor sigue estando allí latente. Lo más sorprendente que tenemos como cristianos es la respuesta que Dios da al dolor. La respuesta que Dios da al dolor. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Todos los sistemas religiosos plantean dioses apáticos, los dioses griegos, dioses caprichosos, apático, que está lejos. Nosotros tenemos un Dios que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se hizo dolor para acercarse. Tenemos un Dios empático. ¿Saben qué quiere ser empático? Que está al lado nuestro en nuestros dolores. La respuesta de Jesús al dolor es: yo sé cómo te estás sintiendo. Yo experimenté los mismos dolores que vos. Yo sé lo que vos estás viviendo. Y estoy al lado tuyo. Un Dios cercano. ¿No se preguntaron alguna vez por qué el emblema del cristianismo es un símbolo de tortura y dolor? ¿Se lo han preguntado alguna vez o simplemente nos colgamos las cruces sin más? Es un emblema de dolor. Es un emblema de afrenta y dolor, como dice el himno. ¿No se preguntaron nunca por qué lo que nos une es un emblema de dolor? Dios, la respuesta que dio al dolor es enviar a su Hijo para acercarse a nuestra realidad. Y tenemos un montón de otros versículos que nos hablan, por ejemplo, Romanos 8:28, todo ayuda bien a quienes aman a Dios, esto es lo que conforme a su propósito somos llamados. Sabemos que el dolor cobra sentido desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva eterna, pero cuando estamos atravesando el dolor duele, ¿o no? Y no sé si alguna vez, sé que muchas veces lo hacemos con amor, yo lo he dicho más de una vez, todo ayuda bien, de esto va a salir algo bueno, quizás eso suena hasta... Vos porque no sabés lo que estoy viviendo. Vos porque no sabés lo que estoy viviendo. La respuesta de Jesús es: yo sí sé lo que estás viviendo. Y por más que todo tenga sentido, yo me acerqué a vos, traje el gran consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté al lado tuyo. Me acuerdo como si fuese hoy uno de los días de más dolor en mi vida. Estaba volviendo de una actividad de los viernes acá, en las 5 fatídicas cuadras que separan la iglesia del departamento. Acabamos de perder nuestro segundo embarazo seguido con Sin. Y, perdón, nos habían defraudado, gente que amábamos con todo el corazón. Había enfermedad en mi familia. ¿Alguna vez sintieron que se le prendía todo fuego? Yo me acuerdo de ese momento. No, gracias. Muchas gracias. Perdón, creí que iba a poder decirlo bien. Recuerdo que nos sentamos en el sillón del departamento. Empezamos a tratar de orar y ¿vieron cuando las oraciones no salen? Y en ese momento nos abrumó la presencia del Señor diciendo: yo sé cómo vos te sentís, pero pará, Señor, ¿cómo vas vos a ver cómo me siento? ¿Vos alguna vez perdiste un hijo? ¿Cómo vas a saber si yo me siento alguna vez te traicionaron a vos? El Señor sabía exactamente cómo me sentía yo, cómo se sentía Cintia, y sabía que por ahí la respuesta que necesitábamos era un abrazo. Y no necesitábamos saber que iba a estar todo bien,
porque la respuesta que tienden a darle uno es ya van a venir tiempos mejores, ya va a venir un hijo, ya va a venir. Te suelen decir eso, ¿no? No hay mayor respuesta que Jesús sentado al lado, diciendo, tomémonos un rato solo, tomémonos mates solos, oremos solos. Está solo un rato conmigo, porque yo sé cómo te estás sintiendo. Como leía recién Esteban, me spoileó el versículo. No, pero perfecto. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, la palabra tentado es probado también, que fue tentado y probado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. No sé si entienden la verdad profunda que está diciendo el autor de Hebreos. Jesús conoce cada una de nuestras debilidades, cada uno de nuestros dolores. Y eso hace que esté cerca de nosotros y que nos diga, yo sé cómo te sentís, yo la pasé y yo gané, hay victoria, yo sé cómo atravesarla, en el momento yo te acompaño para atravesarla. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia cuando necesitemos ayuda. Pero no es la única respuesta que Dios dio al dolor. Hay una respuesta que todavía es igual de importante, que es el dolor común. Ustedes no sé si sabían que vivimos en una comunidad en donde compartimos dolores. Nos une una cruz. Las heridas son las que más nos unen. Primero las heridas de Jesucristo. Jesucristo dijo, por mis llagas por sus llagas hemos sido sanados, es el autor de Isaías. La vida duele. Déjenme hacer una pequeña dinámica, pues no voy a tomar mucho tiempo, lo prometo, pero ¿alguno de ustedes en el último tiempo se ha sentido solos? Pido honestidad y que si quieren levanten la mano. ¿Se han sentido solos? Mantengan la mano un segundito en alto. Miren al costado. Y dense cuenta que en realidad no estaban tan solos, ¿no? Hagan así como un símbolo cómplice que yo sé cómo te sentiste vos en ese momento. ¿Alguno de ustedes lo ha traicionado a alguien cercano? Mantengan la mano en alto un segundito. Mirémonos entre nosotros. Yo puedo decirles que yo sé lo que se siente. Y ustedes pueden decirme a mí también, yo sé lo que se siente. ¿Alguno todavía no se ha recuperado de la pérdida de algún familiar o una persona amada? Se puede mirar y decir, yo sé cómo vos te sentís. No hay nada que nos una más que el dolor compartido. La respuesta del dolor de Dios es también darnos una comunidad en que sabemos que estamos rotos. Sabemos que compartimos el dolor. Y escuche lo que dice 2 Corintios 1, 3 al 7. Si quieren pueden buscarlo. Mientras lo buscamos, hay algo que también me llama la atención, que para mí es el dolor magnificado al extremo, que es que ganas de quitarse la vida. Me ha pasado el año pasado en estar en campamentos, no de esta iglesia, en campamentos, en congresos, donde se hizo la pregunta, ¿quiénes han pensado en quitarse la vida? Y me sorprendió la cantidad de jóvenes que levantaron la mano. Soy sumamente honesto. Un 20% más o menos en el congreso y en el campamento que fue, no sé, alrededor de 25%. ¿Saben la soledad y el dolor que implica estar hasta el último lugar queriendo quitarse la vida? Y eso estaba pasando en contextos cristianos. ¿Saben el dolor? ¿Y saben lo que fue el abrazo después de eso? Diciendo, yo sé cómo vos te sentís. Y a partir de ahí surgir nexos para poder acompañarse en esos dolores. 2 Corintios 1, del 3 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios.
Porque así como abundan nuestras aflicciones en Cristo, así también por el mismo Cristo, abunda nuestra consolación. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? El Dios de toda consolación nos hace entender que nuestros dolores y el consuelo que nosotros recibimos no es solo para nosotros, sino también para servir a otros, para consolar a otros. El Dios de toda consolación nos consuela, sí, pero para consolar a otros. No hay nada que nos una más que el dolor compartido. Hay una poetisa inglesa del siglo pasado que se llamaba Stevie Smith, que escribió un poema que tituló No estoy saludando, me estoy ahogando. Son 8 versos, es un poema sencillo. Trata de un hombre que estaba en medio de las olas todo, y estaba haciendo así, la gente pasaba y lo saludaba. No sé si sabían que por más que Hollywood nos quiso hacer creer lo contrario, como en muchas cosas, una persona cuando se está ahogando no pide ayuda. Me puede corregir el pastor doctor. ¿Sabían que cuando la gente, el poco oxígeno que tenemos o que estamos buscando respirar, si te estás ahogando, no es para gritar, ¡ayuda! No te dé el aire. Y mucho menos los gestos ampulosos así. Si estás usando fuerzas para tratar de mantenerte a flote. Por ahí a veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Nos estamos ahogando y no nos enseñaron o no sabemos cómo pedir ayuda. Y resulta que pasa y te saluda la gente y vos por adentro te estás ahogando. Yo creo que el dolor es algo real, es una respuesta que lógicamente ya ha sido respondida, pero creo que es la menos importante de todas. Porque el dolor, básicamente tenemos distintas formas de atravesarlo. El dolor, el cóctel, dolor y soledad, les aseguro que es cianuro en su estado más puro. Pero el dolor con Jesús y con los hermanos que saben cómo nos sentimos, es por ahí la respuesta para atravesarlo. Sí es cierto que todo ayuda bien, que Dios acomoda todo, Dios es soberano, Dios sabe. Pero mientras atravesamos al dolor tenemos una fórmula inigualable por ninguna otra cosmovisión, ningún otro modo de ver la realidad, ninguna otra religión. Tenemos un Dios cercano y tenemos hermanos. ¿Cuántas veces leyeron el pasaje de cuando Jesús dice que el médico no viene a buscar a los sanos, digamos? Y muchas veces decimos que la iglesia es como un hospital, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes van a un turno médico, se quedan esperando y ahí tienen su título de pacientes porque esperan pacientemente al médico, y cuando entran el médico les pregunta, sí, ¿cómo estás? De 10. No tengo nada. No, vine acá para ver qué onda. Y sale y ves a otros que están enfermos y decís, ¿cómo estás? No, yo estoy bárbaro, no sabes mi salud. Brilla. ¿Cuántas veces nos pasa eso mismo a nosotros acá? Quizás sea momento de quitarnos un poco las máscaras y animarnos a profundizar nuestros vínculos, pues les aseguro que el vínculo más fuerte se obtiene a través de las heridas compartidas. Quizás sea tiempo de dejar de ser hipócritas y dejar de simular que esté todo bien cuando estamos rotos. Déjame decirte que si estás roto, estás en el lugar indicado, porque somos más de uno que estamos rotos. Déjame decirte que si entraste esta mañana diciendo, necesito un poco de oxígeno porque me estoy ahogando, no fuiste el único que atravesaste esa puerta en esa situación. No sé, quizás, como decíamos, pérdida de un trabajo, crisis financiera, crisis económica, quizás pérdida de alguien que uno amaba, quizás una enemistad que te está consumiendo las energías. Somos un hospital donde entre nosotros tenemos el gran poder de acompañarnos unos a otros. Y si vos estás perfecto, porque es otra posibilidad que estés en la flor de la vida, déjame decirte que tenemos que ser como Jesús. Si Jesús se acercó en una cruz para acercarse a nuestro dolor, ¿cómo nosotros no nos vamos a acercar de igual forma al dolor de otros? Si Jesús
aprendamos a ser como Jesús. Tenemos que andar tras los pasos que Él anduvo. Jesús versus los fariseos. Los fariseos se presentaban como personajes perfectos, ¿no? El personaje perfecto, que yo hago todo bien, la tengo toda clara. Jesús, el líder, el Hijo de Dios, nuestro líder, ¿qué hizo cuando estaba pasándola mal? Se juntó con sus amigos y le dijo, estoy angustiado hasta la muerte y muerte de cruz. No dijo muerte de cruz, estoy angustiado hasta la muerte. No doy más. Por favor, oren por mí porque no doy más. Se fue, oró y obtuvo una respuesta negativa, digamos, porque los que se habían quedado se habían dormido. Pero más allá de eso, fíjense el cuadro de Jesús en Getsemaní. El cuadro del Hijo de Dios sufriendo porque sabía que iba a sufrir lo peor que podría un ser humano sufrir, que es estar lejos del Padre. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús se mostró genuino, un líder genuino, sin máscaras, ¿por qué a veces nosotros tratamos de pretender que está todo bien? ¿O por qué nosotros dejamos nuestro lugar de comodidad? Porque les aseguro que cuando nos acercamos al dolor de otros, es muy probable, si tenemos una salud psicológica normal, que nos duela. ¿Estás prefiriendo la comodidad del no enterarte de las cosas o ser como Jesús que dejó su lugar de comodidad para acercarse a nosotros? El gran desafío es este. Esta pintura trata de representar lo que vio Pedro cuando se está ahogando. A mí me encanta. Porque no sé si saben que se comprueba la teoría del poema no estoy ahogando, me estoy saludando. No sé si lo único que pudo decir Pedro, ¿se acuerdan? Para mí es una de las mejores oraciones de la Biblia. Cortita al pie. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Quizás ese sea un poquito el desafío que dejemos para hoy. Si sentís que te estás ahogando, hay una mano tendida de nuestro Señor para sacarte, para decirte, yo estoy con vos, yo sé cómo estás atravesando, lo atravesemos juntos. Por ahí tenemos un equipo de discípulos que también ante las tormentas decimos, nos estamos ahogando. Maestro, ¿acaso no te importa que nos estemos ahogando? Vivirlo en comunidad. Y si vos no estás en una situación así de dolor o quizás el desafío sea ser como Jesús, acercarte a otro que sí lo esté. Acercarte a otro que sí lo esté. Aquí dentro de la comunidad, pero también hay mucho dolor en la sociedad. Y el dolor es un gran catalizador. El dolor acelera los procesos para acercarte o alejarte de Dios. Estando cercano de una persona que no conoce a Cristo y mostrando cómo Cristo estuvo con vos, de la misma forma vos sentado al lado de la otra persona, por ahí sin decir mucho, por ahí simplemente sentado y acompañando mientras el otro llora, por ahí empecemos a marcar un poquitito más la diferencia en nuestra sociedad. Jesús está tendiendo la mano. Tenemos hermanos que nos tienden la mano. No seamos cabezones. Pasemos el dolor, sepamos que es una realidad, sepamos que hay una solución definitiva en Jesús que va a eliminar todo el dolor y que tenemos una esperanza, una vida eterna sin dolor con Él. Pero mientras tanto, no seamos cabezones, no la vivamos solos. ¿Oramos? Dios de toda consolación,